Y la píldora esta semana, mis estimadas criaturas analíticas, es sin duda el anuncio de el equipo de Trump de constituir una reserva estratégica de Bitcoin a través del Fondo de Estabilización Cambiario, el FSE, creado durante la Gran Depresión en el 34, y que ha explicado Zach Shapiro desde el Bitcoin Policy Institute, que está con comunicación con el equipo económico de Trump. Así pues, ¿por qué esto es una píldora geopolítica fundamental? Porque indica, da la razón a que esto es un cambio, un proceso definitivo hacia el abandono de lo que es el sistema fiduciario, de patrón fiduciario, de patrón pura, de moneda fiat, puro papel inventado por el Estado. Se va a recoger, sí, en parte oro, no volver al patrón oro, sino una parte oro, y una gran parte también en reservas cripto. En definitiva, se va a aceptar lo que ya la sociedad civil en un país con libertad política colectiva, con república constitucional de democracia representativa formal y real, como es Estados Unidos, con todos los defectos que se le quieran, pero que está dando la batalla del sistema financiero, como ha demostrado más de 12 estados declarándose que van a tener independencia monetaria, como se está demostrando en su momento el Acuerdo Texas, El Salvador, etcétera. Y como ya habíamos visto cuando expliqué el jaque que muchos cuestionaron por no decir exactamente cómo llegaron a calificarme, de que Rusia estaba dando un jaque, estaba tomando el pelo, estaba engañando desde luego principalmente a China y a buena parte de los BRICS. Y realmente se está haciendo con el liderazgo de los BRICS a través de adoptar el cambio de paradigma también en lo financiero que va a ocurrir a partir de ahora y que destripa, derrumba, tira abajo el modelo financista de hegemonía financiera socialdemócrata y de control del capitalismo de Estado a nivel mundial internacional, con la imposición además de las agendas ideológicas. Por eso esto es un dato fundamental. Esto va en serio. Las reservas estratégicas van a tener cripto o incluso están en algunos países en cripto. Ya lo ha adelantado, ya en su momento marcó un jaque Rusia en la reunión del BRIC pasado, de los BRICS, y ya China está tomando nota, ya veremos cómo lo hace. Acaba de entrar en proceso judicial el que diseñó la CBDC China. Ya anunciamos que la CBDC casi ningún sitio se iba a llegar a producir, menos en la Unión Europea y menos en países occidentales. Es inviable. Y estamos ante una gran noticia. Así que con esta píldora que marca y subraya los cambios que estamos anunciando, trascendentales, nos despedimos por hoy. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.